Bienvenidos al aula virtual del Instituto Integridad y Sabiduría. Vamos a continuar con nuestro curso de hermenéutica y vamos a entrar ahora a nuestra novena sesión, el proceso de leer, estudiar y aplicar la palabra de Dios en la vida. Y ahora vamos a estar analizando la literatura proverbial, el libro de los proverbios, un libro conocido, un libro entretenido, un libro dedicado para enseñar sabiduría. Según nos dicen los estudiosos, este libro fue creado básicamente como una serie de dichos para instruir a los jóvenes que luego formarían parte del liderazgo de Israel. Pero vamos a ir paso a paso y vamos a, en primer lugar, definir qué es un proverbio o qué son los proverbios. Vienen a ser la recolección de una serie de dichos cortos que expresan de manera práctica y directa la forma en que un hombre o una mujer de Dios deben conducirse en el mundo. Entonces, podríamos decir en términos contemporáneos que se tratan de pequeñas píldoras de sabiduría, dichos cortos, intensos, que expresan una verdad que debe ser seguida o un ejemplo que debe ser considerado, una instrucción que debe ser obedecida. Pero básicamente la característica principal del proverbio es que se trata de un dicho corto y que es tan potente como una bala. Es capaz de penetrar y darnos un entendimiento directo de algún tipo de situación. ¿De dónde viene la palabra proverbio? ¿Cuál es el origen de su nombre y cuál es su significado? Su nombre original es Mishle Shelomo o Proverbios de Salomón, tal como aparece en nuestras Biblias en el capítulo 1, el verso 1 del libro de Proverbios. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Mishle significa literalmente proverbio y se traduce como comparación, como similar o como algo paralelo. Esa es la idea. Nosotros encontramos en los dichos cortos dos afirmaciones que se contraponen, dos lugares de la vida en que nosotros nos podemos ubicar y a través de ellos tenemos un entendimiento claro, directo y conciso de una enseñanza que nosotros debemos aprender o debemos seguir. ¿Cuán antiguos son los proverbios y cuán pertinentes son para nuestro tiempo? Aunque no podemos establecer una fecha exacta para el libro, sí podemos, a través de las referencias históricas, reconocer que Salomón vivió alrededor del año 971 a.C., por lo que un buen punto de partida podría ser el darle a los proverbios una antigüedad de varios miles de años. Ahora, nosotros vamos a descubrir que los proverbios no son solamente aquellos escritos por Salomón, sino que tenemos más autores y no solamente podemos pensar en Salomón como el escritor propiamente tal, sino también como el recopilador de sabiduría. Por lo tanto, simplemente podemos señalar a estos proverbios con una antigüedad de varios miles de años. Sin embargo, cuando nosotros vamos a los proverbios, no se quedan simplemente como palabras anquilosadas de un tiempo anterior, sino que son sumamente vitales. Y a pesar de su larguísimo tiempo transcurrido, los proverbios siguen renovando nuestras vidas porque son instrucciones de sabiduría para una vida buena que esencialmente no ha cambiado a lo largo del tiempo. Nosotros quizás hemos cambiado en términos culturales, en términos tecnológicos, en términos de la manera en que nosotros vivimos la vida. Sin embargo, en esencia, los proverbios nos demuestran que la misma instrucción para el hombre de los tiempos de Salomón es la misma instrucción que el hombre y la mujer de nuestro tiempo requieren. Ahí radica su vitalidad. Es palabra de Dios y por lo tanto el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Algunos datos generales para
para que nosotros podamos entender de qué estamos hablando, ya que los proverbios son diferentes dichos de sabiduría acomodados de una manera especial y podríamos decirle aparentemente hasta algo desordenada. Vamos a tratar de ubicarnos en el orden que nosotros tenemos básicamente en el libro de Proverbios en la Biblia. Tenemos 31 capítulos. Algunos dicen por ahí que es bueno que sean 31 capítulos porque es muy probable que si nosotros queremos instruirnos, podríamos leer uno diario cada mes. De tal manera que con 31 capítulos yo podría leer los proverbios todos los meses buscando aplicar la sabiduría del Señor a mi propia vida. Número de versículos, 915. El número de palabras, 13.963. El propósito del libro de Proverbios está claramente establecido en los primeros 7 versículos. Si nosotros abrimos nuestras Biblias, podemos leer a partir del verso 2, que se nos dice, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. A través de esa breve introducción, nosotros nos damos cuenta que el libro de Proverbios es un libro instructivo. Es un libro que está preparado para aprender sabiduría, para adquirir discernimiento, para recibir instrucción. Instrucción que es básicamente práctica, porque vamos a ver en un momento cuál es la intención de la sabiduría. A diferencia de los griegos, los hebreos entendían la sabiduría como el comportamiento práctico, no solamente como la reflexión ideológica, no solamente como el mundo de las ideas, sino cómo yo me voy a comportar en el mundo de tal manera que viva una vida buena. Esa es la intención de la sabiduría hebrea. No es solamente adquirir conocimiento, sino que ese conocimiento, como dice allí, es recibir instrucción para mi conducta, para actuar con justicia, con juicio y equidad, para adquirir prudencia, para adquirir discreción. El sabio judío era alguien que vivía bien, que entendía los principios de la Escritura y los aplicaba en su propia vida. Yo creo que esto es algo que también nosotros debemos llevar a nuestro propio corazón. No se trata solamente de saber, sino de saber vivir. Y esa es la intención de la sabiduría. La sabiduría es saber vivir para la gloria de Dios, y esa es la intención del libro. No solamente como adquirir conocimiento para el que no lo tiene, sino que dice el verso 5, el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. O sea, aún la persona que ya conoce, volviendo a los proverbios, va a hacerse más sabio, va a poder entender mejor los propósitos de la vida y cómo vivir la vida para la gloria de Dios. Por eso es que hablamos que el tema es básicamente la sabiduría. Y la sabiduría como el ideal de Dios para sus hijos, y lo opuesto es la necedad. En el libro de Proverbios nosotros vamos a encontrar 2 tipos de personas que se oponen radicalmente: el sabio y el necio. Ahora, es importante que nosotros clarifiquemos en este punto, y seguramente lo vamos a ver más adelante, pero no, la sabiduría y la necedad no están en una línea recta. De tal manera que nosotros decimos, aquí está el sabio
Y aquí está el necio. El necio es menos necio hasta que está en sabiduría punto cero y de ahí se va haciendo más sabio. No es esa la realidad. La realidad es que el necio y el sabio son dos estados distintos y por lo tanto el necio solamente puede adquirir sabiduría con arrepentimiento y el sabio tendría que caer de su posición de sabiduría para llegar a la necedad. Entonces no se trata de una línea recta, sino dos estados espirituales completamente distintos. Pero siempre vamos a encontrar que hay una oposición entre el sabio y el necio. Y siempre el libro de Proverbios me va a llevar a preguntarme dónde estoy yo, cuál es mi posición. Y esta posición no estará marcada simplemente por un carácter ideológico, sino por actitudes, por acciones, por la práctica de la sabiduría. Y también manifestaré mi necedad por mis actos y mis acciones, de tal manera que yo podré discernir en qué posición me encuentro. Ahora, aunque Proverbios capítulo 1, el verso 1 nos dice que el autor es Salomón, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, lo cierto es que a lo largo de el libro y sus capítulos nosotros nos encontramos con diferentes autores. Tenemos a Salomón en el verso 1, el capítulo 1, el verso 1, y también más adelante vamos a leer que se habla de los proverbios de Salomón, o aquí empiezan los proverbios de Salomón, pero también tenemos a Agur, tenemos al rey Lemuel, tenemos a los sabios y también a Salomón recopilado por Ezequías. Ahora, lo interesante es que Agur o Lemuel son personajes desconocidos, que nosotros no podríamos ubicar de una manera real en la historia de Israel. Se tratan de seudónimos, se tratan de personajes a los cuales nosotros no conocemos, pero podemos encontrarlos en el libro de Proverbios. Lo cierto es que no lo sabemos. Y lo cierto es también que los proverbios cobran vida propia por su propia enseñanza, por ser inspirados por Dios, pero no necesariamente por el autor que lo caracteriza. Ahora, eso es en términos generales. Otra característica fundamental de los proverbios es que cuando nosotros los vemos, encontramos una particularidad gramatical, una forma verbal que es sumamente cautivante. Por eso es que también tenemos que analizarlo desde esa perspectiva. En su forma gramatical, los proverbios están formados principalmente por declaraciones breves. Eso es algo que hemos mencionado desde el principio. Pero son breves e incisivas, que pueden usarse con una gran efectividad en la comunicación de verdades relacionadas con la conducta, la moral y la espiritualidad. Son declaraciones incisivas y son declaraciones breves. Nosotros no podemos cambiar la naturaleza del proverbio. La naturaleza del proverbio es para aprender de una manera directa, que nosotros podamos entender una situación y esa situación nos cautive, pero de una manera inmediata. No se trata de un profesor dictando una charla de moral. Se trata de un dicho incisivo que mientras yo camino en la vida, me afecta mi conducta y lleva mi vida hacia la dirección correcta. La palabra áspera hace subir el furor, mas la blanda aplaca la ira, dice el proverbio. Dos situaciones que tienen que ver con mi modo de actuar y mi modo de relacionarme con las personas. La palabra áspera hace subir el furor. Si yo estoy en medio de una discusión y este proverbio viene a mi mente, inmediatamente se origina en mí la necesidad de un cambio de actitud.
producto de lo que la sabiduría está imprimiendo en mí. Esa es la intención. Busca que nosotros seamos efectivos en entender verdades que son necesarias para mi vida diaria. O sea, yo tengo que tener ese tipo de claridad. Si lo pudiéramos ver quizás de una manera ejemplar o con un ejemplo, quizás nosotros podríamos entenderlo con la necesidad, por ejemplo, de un semáforo. Un semáforo no tiene luces intermedias. El rojo no se pone anaranjado para que yo perciba si es que puedo o no debo cruzar. El rojo es rojo y es fuerte. El verde es verde. Y el amarillo tiene la intención de que yo tome, ¿no es cierto?, cierto cuidado para cruzar o no cruzar. Pero estas tres luces son sencillas, simples, son incisivas y me llaman a tomar una determinación inmediata porque mi vida está en peligro si es que yo las quebranto. ¿No es cierto? Entonces, de la misma manera, el proverbio tiene la misma intención. Son como las luces de un semáforo que me advierten sobre lo que podría pasar si es que mi conducta es sabia y lo que me podría pasar si es que mi conducta es necia. Entonces, esa es la virtud del proverbio y esa es la virtud de este medio que tiene la intención no de guardarlo en un libro, sino de llevarlo a la memorización para guardarlo en la mente y el corazón. El proverbio solo es efectivo cuando ha sido memorizado, porque no hay mucho que analizar, pero sí guardarlo en el corazón. Por eso nosotros hablamos que los proverbios tienen como objetivo el inculcar ciertos principios de conducta por medio del contraste y la asociación entre ciertos aspectos de la vida cotidiana. Tiene relación con la vida cotidiana, con nuestros actos, con nuestro caminar, con nuestras luchas, con la forma en que nosotros usamos las palabras. Pero es el objetivo inculcar, hacer latente, llevarlo en el corazón, guardarlo en el alma. Por eso es que nosotros encontramos una temática diversa en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios podríamos decir que habla de todo tipo de variedad de factores humanos que nosotros experimentamos en la vida. Cuando nosotros leemos los proverbios, son pocas las veces en donde nosotros no nos encontramos reflejados en algún tipo de situación, ya sea desde la sabiduría o desde la necedad, pero nos encontramos allí. El odio, la ociosidad, la amistad, las riquezas, la sexualidad, la justicia, la muerte, la tristeza, la familia, el dinero, los hijos, el trabajo, las dificultades, la pobreza, el amor, la disciplina, son muchos y más temas los que el libro de Proverbios desarrolla de una manera muy clara. Sin embargo, aquí hay una particularidad. No solamente se trata de dichos morales, no solamente se tratan de dichos que pueden ser repetidos y pueden ser aplicados en la vida de todas las personas. Lo cierto es que los proverbios tienen un componente espiritual. Esta sabiduría no es secular. No tiene que ver con estos libros de autoayuda de nuestro tiempo. No tiene que ver con libros que simplemente me hacen sentir mejor o actuar de una mejor manera en la vida. Por el contrario, nosotros vimos en Proverbios el capítulo 1, muy claramente en el verso 7, que se nos dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. O sea, hay un punto de partida que no es humano. Hay un punto de partida en donde yo empiezo a ser sabio en un momento crítico en mi vida, en donde mi relación con Dios se hace distinta. Nosotros tenemos ahí en pantalla Proverbios capítulo 3, el verso 7,
no seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Nuevamente, yo quisiera que nosotros quitáramos de allí teme al Señor y dijéramos, no seas sabio a tus propios ojos, apártate del mal. No es esa la condición que Proverbios señala. Proverbios señala, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor, que es el principio fundamental de la sabiduría, y apártate del mal. A veces nosotros cometemos el error de considerar los proverbios simplemente como demandas morales que cualquier hombre pueda alcanzar. Pero lo cierto es que el mismo libro de Proverbios señala una sola clave. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por eso es que la sabiduría y la necedad no están en una línea recta. El temor del Señor hace que haya un cambio de dirección y ese es el punto de partida. Vamos a aclarar un poco esta idea del temor de Dios. Miren esta frase. Aunque el temor de Dios incluye la adoración, este no termina allí. Por el contrario, el temor de Dios irradia desde la adoración y la devoción hacia nuestra conducta del día a día, que termina viendo cada momento como el tiempo del Señor, cada relación como la oportunidad del Señor, cada obligación como un mandamiento de Dios, cada bendición como un regalo de Dios. Es una nueva manera de ver la vida y ver lo que significa ser visto desde la perspectiva del Señor. ¿Qué estamos diciendo entonces? El temor de Dios es ese respeto santo al reconocimiento de que toda nuestra vida depende de Él, que nosotros tenemos nuestro origen y nuestro destino en el Señor, que nuestras vidas no nos pertenecen y por lo tanto la idea del temor del Señor no tiene que ver con miedo, sino con un respeto sagrado a esa vida que el Señor me ha concedido. Y por lo tanto yo reconozco su soberanía, me sujeto a Él como mayordomo de mi vida e intento vivir mi vida de acuerdo a aquello que Él me está demandando. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Si yo no tengo esta relación de sujeción con Dios en primer lugar, nunca voy a poder llegar a ser sabio. Eso es lo que el libro de Proverbios nos está enseñando. Yo tengo que en primer lugar reconocer la grandeza de Dios. No solamente saber que Dios existe, sino cómo ese Dios, creador del cielo y de la tierra, tiene un profundo impacto en mi vida, en su señorío, en sus planes, en la razón de ser de mi persona sobre esta tierra y en aquello que es su voluntad para mí. Yo necesito tener una actitud de reverencia para con Él, una actitud de respeto para lo que Él representa, un reconocimiento de quién es Él. Si hay temor del Señor, entonces podemos empezar a ser sabios. Y como lo hemos venido diciendo, esta palabra sabiduría es una palabra clave en nuestro estudio. Es una palabra clave para el libro de Proverbios. La palabra sabiduría, que en hebreo es jokma y en griego es sofía, tiene que ver con la habilidad para vivir la vida buena de una manera correcta. No tiene tanta relación con conocimiento teórico, sino con conocimiento aplicado. Nuevamente, no es lo mucho que yo sé, sino lo mucho que yo sé aplicar en mi vida. Yo puedo tener un serrucho en la mano en este momento y puedo definir al serrucho, puedo decir cómo el serrucho se usa, puedo definir las técnicas de cortado efectivamente, pero si yo no soy capaz de poder tomar ese serrucho y hacer que el serrucho funcione conforme a lo que yo digo, no soy sabio. ¿Me entienden? Esa es la intención de la sabiduría hebrea.
es una sabiduría aplicada. Si tú dices que sabes, pruébalo. Esa es la intención. No basta lo que tú digas, es como tú lo vives. Entonces, la sabiduría es la habilidad o la capacidad para poder aplicar en la vida los principios que conozco, de tal manera que mi vida se convierta en una vida buena y para la gloria de Dios. Yo soy sabio cuando estoy viviendo mi vida de acuerdo a los principios que el Señor ha establecido. Justamente esa es la intención clara en el libro de Proverbios. Uno lee los Proverbios y va encontrando la manera en que yo voy a vivir la vida buena. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Aquí no hay un conocimiento teórico, hay un conocimiento aplicado. Hay algo que yo tengo que hacer. No basta con saberlo, tengo que vivirlo. Esa es la intención. Entonces, de manera general, ya podemos entender un poco mejor cuál es la intención de los proverbios y cuál es su repercusión en la vida. Lamentablemente, hermanos, en nuestro tiempo, en el siglo XXI, nosotros hemos desvalorizado mucho al libro de Proverbios. No hemos encontrado en el libro de Proverbios el valor que nosotros le damos a otro tipo de literatura. Justamente porque en muchos casos nos hemos vuelto cristianos muy teóricos y el libro de Proverbios nos fuerza a vivir la sabiduría de manera práctica. No solamente con palabras, sino también con hechos directos. El libro de Proverbios no me permite saber solamente. Yo tengo que aplicarlo. Y quizás esa es una de las razones por que el libro de Proverbios no sea tan popular en nuestro tiempo, pero tenemos que volver a reencontrarnos con él y yo quisiera que esta sea una oportunidad para que volvamos a tener hambre por este libro que es tan importante para que nosotros seamos sabios y podamos mostrar nuestra sabiduría y nuestro temor al Señor de manera práctica. Veamos ahora algunas características del libro de Proverbios rápidamente. Como lo hemos dicho, los proverbios son cápsulas de verdad cuya eficacia radica justamente en su capacidad de decir mucho con pocas palabras o en pocas palabras. Si el justo es recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? ¡Wow! Ya, basta, no hay que explicarlo, está dicho allí. Si el justo es recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? Son cápsulas de verdad, directas, concisas, precisas. Una de las cosas interesantes del libro de Proverbios es que parece que estuvieran desordenados, que uno lee cada capítulo y empieza con un tema y sigue otro tema y continúa otro tema y parece que fueran llenos de temas dispersos. Sin embargo, ese es un modelo de enseñanza, porque la idea es que esos pequeños proverbios nuevamente sean memorizados, no solamente leídos, sino memorizados. De tal manera que podemos decir en segundo lugar que los proverbios repiten muchos temas una y otra vez para darnos diferentes ángulos de una misma situación. O sea, de lo que se trata nuevamente no es de generar un conocimiento teórico. Vamos a hablar de la ira, definámosla. La ira, 1, 2, 3 y 4. Sino más bien que sean golpes de verdad que aparecen repentinamente, pero que cautivan mi alma. Proverbios el capítulo 10, el verso 1, dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. El capítulo 15, el verso 20 dice: el hijo sabio alegra al padre,
pero el hombre necio desprecia a su madre. El 17:21, el que engendra un necio para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no tiene alegría. Nuevamente, la intención es mostrar diferentes aristas de una misma verdad que tiene que cautivar mi atención, que llama mi atención y me permite percibirme en qué lugar de la vida yo me encuentro, si es para bien o es para mal. En tercer lugar, esto es sumamente importante, los proverbios no son promesas. A los cristianos del siglo XXI nos encantan las promesas. Quisiéramos que todos sean promesas. Sin embargo, los proverbios no son promesas. Son situaciones de la vida que debemos considerar en nuestro andar diario, que nos ilustran acerca de las consecuencias prácticas de nuestros actos. No son dogmas, sino casos que nos entrenan como personas, forman nuestra conciencia, muestran la realidad y activan nuestra conciencia. No solamente la forman, sino que la activan, la despiertan. Pero no simplemente para mirar al cielo y querer decirle al Señor, Señor, yo quiero eso para mí, sino que el Señor nos está diciendo, si tú no vives de esta manera, esto nunca lo vas a tener. Pero no como una promesa, sino como una responsabilidad. Quizás uno de los proverbios más claros en donde podemos usar este principio es en Proverbios 22:29. ¿Has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importancia. Este pasaje, este verso, este proverbio no es una promesa, es una obligación. Habla de nuestra responsabilidad. ¿Has visto un hombre diestro en su trabajo? ¿Cómo yo logro ser diestro en mi trabajo? ¿Por un milagro? No. Yo logro ser diestro en mi trabajo porque me esfuerzo mucho, porque le dedico tiempo, porque gasto energías, porque trato de hacerlo cada vez mejor. Esa es mi responsabilidad. El Señor me muestra entonces una realidad. Si yo busco destreza en mi trabajo, entonces estaré delante de los reyes, no estaré delante de hombres sin importancia. Pero no como una promesa, sino como una responsabilidad, como un deber, como que el Señor me muestra el lado de la vida en donde Él espera que yo me encuentre. No es simplemente una declaración de un hecho o de una intención de Dios, sino de la responsabilidad que yo debo poner en el trabajo que yo desempeño. Esa es la intención. En cuarto lugar, los proverbios ilustran o representan la vida diaria una y otra vez. Su perfección radica en que uno termina afirmando, eso es justamente la vida, y preguntándose, ¿en qué lado de la vida estoy yo? ¿En qué lado de la vida estoy yo? Entonces, nosotros vemos en el proverbio justamente aquello que el Señor espera de nosotros. Pero no basta solamente con saber qué es lo que el Señor espera de mí, sino que yo tengo que preguntarme en qué lado de la vida me encuentro yo. Por ejemplo, Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Con los humildes está la sabiduría y con la soberbia viene la deshonra. ¿Dónde estoy yo? ¿En qué lado del proverbio me encuentro yo?
de tal forma que estoy en el lado de la necedad o en el lado de la sabiduría. Si estoy en el lado de la sabiduría como quisiera estar, entonces tengo que buscar la humildad. Y nuevamente, la humildad no como una promesa de Dios, sino como una actitud de vida que yo debo ganar. Allí radica entonces mi responsabilidad. Esto es justamente la vida y debo preguntarme en qué lado de la vida yo me encuentro. En quinto lugar, los proverbios buscan establecer un orden de vida en medio del caos que se presenta producto de un mundo caído. O sea, nosotros vemos que hay dos formas de vivir: la vida del sabio o la vida del necio. El libro de Proverbios no presenta un paraíso. Por el contrario, nos muestra qué tan cerca está la vida del sabio con la vida del necio y cuán importante es que nosotros nos decidamos por vivir una vida correcta. De tal forma que yo tengo que establecer un orden de vida. ¿Cómo es que yo quiero vivir? Y para vivir de esa manera tengo que pagar el precio por aplicar esa vida y esos actos y practicarlo de una manera que glorifique al Señor, que manifieste mi temor a Él y en donde yo estoy caminando justamente con Él. En sexto lugar, los proverbios nos impulsan a vivir en el mundo como sal y luz y no ocultarnos de sus dilemas y sus dificultades. Claro, si el libro de Proverbios fue escrito para formar a los líderes de Israel, se les tenía que formar de una manera práctica y se les tenía que enseñar de una manera tal que ellos pudieran aplicar la sabiduría en su vida y cambiar las situaciones que ellos tienen a su alrededor. Entonces, la intención es fundamental. ¿Cómo yo voy a vivir? Proverbios 23:20, el proverbista dice: no estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán, y la somnolencia se vestirá de harapos. O sea, es sumamente claro entonces el proverbio en su intención de vivir de una manera distinta y vivir de una manera tal que mi vida cobre significado y camine con propósito. En séptimo lugar, los proverbios nos demuestran que la vida moral y espiritual son inseparables en el temor de Dios. Esto es sumamente claro. Proverbios 8:13 dice: el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Miren ustedes, la vida moral y espiritual son inseparables en el temor de Dios. No, yo temo a Dios, podemos decir, pero el proverbio inmediatamente me dice: el temor del Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco el mal. Permítame ponerte algunos casos. El orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, yo aborrezco. O sea, nuevamente, no me da lugar a poder quedarme simplemente con una idea, sino que inmediatamente me empuja a encontrar el camino o aborrecer aquello que el Señor no desea y tomar aquello que Él espera de mí. En el punto 8 de nuestras características dice que los proverbios no son un código de conducta, sino la descripción de las consecuencias positivas o negativas de nuestros actos. Es una descripción de las consecuencias, es una descripción del vivir correcto
que nosotros debemos mantener en la vida, pero no es un sí hagas y no hagas, sino una comparación en relación con la vida. En punto número 9, los proverbios han sido llamados el arte de la vida buena, en donde la ignorancia tiene una dimensión ética y el conocer produce una responsabilidad moral. A veces nosotros escuchamos y hacemos valer nuestra ignorancia como si nosotros tuviéramos un valor ético con ella. Sin embargo, la ignorancia de por sí es considerada como parte de la necedad, porque nosotros estamos llamados a instruirnos, a adquirir sabiduría. Proverbios 12:26 dice, el justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos lo extravía. El justo es guía para su prójimo. O sea, nosotros tenemos un deber, una responsabilidad moral de poder guiar a nuestros hermanos. Proverbios 13:18 dice, pobreza y vergüenza vendrán al que menosprecia la instrucción, mas el que acepta la reprensión será honrado. Nuevamente, menospreciar la instrucción y aceptarla son dos de los espacios en donde la sabiduría y la necedad se manifiestan. Continuando entonces con nuestro punto número 10, los proverbios se caracterizan por una fuerte búsqueda de justicia. Recordemos nuevamente que era un material de instrucción para los líderes de Israel, por lo tanto, vemos cómo se condena la injusticia, la parcialidad, la corrupción, y en donde el pobre y el necesitado ocupan un lugar preferencial en la manifestación de la sabiduría. Proverbios 14:21 dice, el que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. El que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Yo quiero alcanzar felicidad. Alcanzar felicidad es vivir la vida buena. Vivir la vida buena es adquirir sabiduría. ¿Cómo debo vivir la vida buena? Bueno, apiadándome de los pobres. Si desprecio a mi prójimo, formo parte de los necios. ¿Cómo debo vivir? Bueno, está claro en el libro de Proverbios. En el punto número 11, básicamente los proverbios tienen tres dimensiones: la sapiencial, la ética y la espiritual. La sapiencial es la manera de evaluar la realidad. Cuando nosotros decimos que estamos evaluando la realidad, estamos diciendo esto es la vida buena, de tal manera que allí radica la sabiduría. La ética tiene que ver con el hecho de cómo yo debo conducirme en la vida, cuál es la opción que yo debo tomar. Y la espiritual tiene que ver con la manera de descubrir el orden de Dios para mi vida, qué es lo que tiene el Señor que decirme con respecto a cómo yo debo vivir. Estas son algunas características generales y yo les estoy dejando también en el material algunos versículos para que al momento que ustedes hagan su propio estudio puedan revisarlos de manera particular. Sin embargo, hay otra materia en el Instituto de Integridad y Sabiduría donde lo dedicamos especialmente a analizar los proverbios de manera particular y detallada. Por eso no me estoy deteniendo en los proverbios, sino en sus características, para que ustedes que van a interpretar el libro puedan reconocer estas características y aplicarlo y interpretarlo de la mejor manera posible, porque este es un libro que también ha sido escrito para nuestro tiempo. Los proverbios son importantes para la generación del siglo XXI porque claramente hablan de la libertad y el progreso del individuo,
pero también de las implicancias y responsabilidades sociales que dentro de su libertad deben considerar. O sea, nosotros encontramos en este libro el equilibrio entre una vida que busca progresar y la responsabilidad social que tienen también para con su prójimo. Proverbios capítulo 21, el verso 5 dice: los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Ahora, ustedes notan aquí la manera sutil en que el maestro de sabiduría nos enseña. Una cosa es ser diligente y otra cosa es apresurarme. Yo creo que ahí hay un camino muy sutil que muchos de los hombres y mujeres del siglo XXI deben aprender en este tiempo en donde la velocidad se considera una virtud. Yo soy diligente cuando corro, cuando estoy apresurándome para alcanzar algo, para poder llegar antes de cierta edad a conseguirlo todo en el mundo. Los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Y es interesante que dice que llega a la pobreza, no que se hace pobre, sino que el que camina apresuradamente en la vida, con lo que se va a topar es con la pobreza. No que se hace pobre, sino que el camino que ha seguido con esa velocidad lo hace llegar a la pobreza y no a lo que estaba buscando. En el punto número 12, y ya vamos terminando, la simplicidad de los proverbios permite arribar a la sabiduría de una manera práctica y directa, sin necesidad de conocimientos complejos. Nuevamente, volviendo a lo que el proverbio que les acabo de mencionar, ahora Proverbios 21:17 dice: el que ama el placer será pobre, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Esta generación hedonista de nuestro tiempo tiene mucho que aprender del libro de Proverbios. El que ama el placer será pobre, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Yo creo que de una manera clara se nos muestra cuál es la intención. No hay donde perderse, no hay donde esconderse. Simplemente hay que vivir de una manera sabia. En los pocos que nos quedan, pocas características, los proverbios me instan a ser más práctico y menos teórico, demostrando la fe en el centro de las vidas y no en la periferia religiosa. El libro de Proverbios fue escrito para vivirlo fuera del templo. Quizás es el libro menos religioso de todos los otros libros de la Escritura. No puedo vivirlo simplemente en el templo o en medio del ritual religioso o durante el culto de adoración. Yo necesito salir del templo y vivir la vida que glorifica al Señor, no solamente en adoración, levantando las manos y cerrando mis ojos, cantándole al Señor con todo mi corazón, lo cual es correcto, sino que el libro de Proverbios me empuja a la calle y me pregunta: ¿eres todavía cristiano en medio del mundo? Pues vívelo tal como el Señor lo espera, en el temor de Dios. Y ahí es donde radica su valor y ahí es donde radica justamente su importancia. Entonces, ahí es donde el Señor nos invita a vivir la vida de una manera correcta. Como punto número 14, los proverbios están escritos de tal manera que la responsabilidad cae directamente sobre el discípulo y su actuar. Si pudiéramos, con mucha humildad, nosotros podríamos decir que los proverbios fueron diseñados como nosotros diseñamos nuestras materias online. Nosotros dictamos la clase, pero es la responsabilidad de ustedes como alumnos el poder aplicar esas verdades en lo secreto de sus propias personas.
Nosotros no los estamos observando, a muchos de ustedes no los conocemos y nunca los conoceremos de manera personal, pero ustedes serán responsables de los que aprenden. Lo mismo es el libro de Proverbios. La responsabilidad cae directamente sobre el discípulo y su actuar. El hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. El hombre violento incita a su prójimo y lo guía por camino que no es bueno. El que guiña los ojos lo hace para tramar perversidades. El que aprieta los labios ya hizo el mal. Nos pone en una posición en donde yo me pregunto, ¿yo estoy ahí o no estoy ahí? ¿Cómo yo puedo ser sabio ante esa responsabilidad? No queda la responsabilidad en el maestro, sino en el discípulo, quien tiene que tomar una posición frente a aquello que está aprendiendo para ser sabio o para actuar con necedad. Eso es lo importante. Y por último, para mí uno de los pasajes más importantes de Proverbios es Proverbios capítulo 2, los versos del 1 al 5, que ustedes lo tienen ahora en su pantalla. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. No me queda tiempo para poder hacer un exégesis de este texto de una manera completa, pero yo quisiera que ustedes puedan observar que hay un proceso de búsqueda apasionada de parte de aquella persona que quiere adquirir sabiduría. No basta solo con recibir y atesorar palabras. No basta solamente con que yo escuche y guarde, que almacene libros o que guarde conocimiento. Yo tengo que buscar la sabiduría como a la plata y procurarla como a un tesoro escondido. Tengo que clamar por ella en la calle. Tengo que alzar mi voz pidiéndole al Señor que yo pueda adquirir esa sabiduría. Tiene que salir de manera apasionada de dentro de mi corazón. Solamente entonces entenderemos lo que es el temor del Señor y descubriremos el conocimiento de Dios. Que tengamos la oportunidad, ahora que hemos descubierto el valor del libro de Proverbios, de poder aplicarlo en nuestra vida y de disfrutarlo diariamente. Pero recuerden, el libro de Proverbios es para memorizarlo, para guardarlo en el corazón y aplicarlo diariamente en nuestra vida. Que el Señor les bendiga.